simboliza el bautismo, que un día nosotros en obediencia a la palabra y dimos ese paso de fe, ¿sí? Y nos bautizamos. El bautismo, hermanos, el bautismo en agua es algo externo en la vida del creyente como resultado de la obra interna que Jesús hace en nuestro corazón, en nuestra vida. Amén. El bautismo en agua es uno de los actos más significativos dentro de la fe cristiana. No es simplemente un rito externo, sino una práctica cargada de simbolismo, y le voy a agregar teológico. Realmente tiene un significado teológico impresionante, y ahorita a medida que avancemos vamos a ver ese simbolismo que representa el bautismo, ¿sí? En aguas, ya que hay una identificación a través del bautismo, ocurre una identificación con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El bautismo en agua simboliza, hermanos, o expresa arrepentimiento, identificación con Cristo y entrada en la comunidad del pacto, ¿sí? Entonces, concluyendo, el bautismo, hermanos, es algo externo como resultado de la obra que Dios ha hecho, que Cristo ha hecho internamente en cada uno de nosotros. Y la palabra bautismo proviene del griego baptizo, que significa sumergir, introducir, inundar, ¿sí? Este significado lingüístico, hablando de la sumergión, de sumergirse, dice, es clave para entender la práctica que se lleva a cabo dentro del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, el bautismo también tiene una acción intensiva, o sea, tiene un propósito el bautismo en aguas al sumergir. Ahorita o a medida que vayamos viendo la palabra, vamos a entender. También es un cambio de estado, de una condición a otra. No que el bautismo quiero dejar bien claro, el bautismo no salva. El que salva es Cristo. Es el resultado, el bautismo, de la obra interna que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros, ¿sí? Y también es una identificación, una unión con otra persona. Entonces, dice, dentro de las prácticas judaicas de la purificación, en el libro de Levíticos capítulo 15, hermanos, cuando Dios le da a Moisés la ley, en Levíticos capítulo 15 habla acerca de que llevaban a cabo rituales de purificación. Y cuando leímos la palabra, leemos Levítico 15, hermano, vemos que era un lavamiento constante, porque tanto los sacerdotes como los hombres y mujeres judíos que en algún momento estaban impuros por diferentes situaciones. Y esto era tan complicado. Yo veía la historia, si usted gusta leerlo en su casa, Levíticos 15, dice que cuando una persona era impura, ¿sí? A veces hasta donde se sentaba, sí, quedaba impuro, ¿sí? Si alguien tocaba o casualmente escupía a alguien, hermano, ese también era impuro, al que tocaba. Entonces había que hacer el ritual de la purificación, y dependiendo de la hora que fuese ese acontecimiento, se limpiaban, se lavaban constantemente con agua, y en la noche, hermanos, desaparecía la impureza. Y para la persona causante de esa impureza, hermanos, pasaban 7 días. A los 7 días esa persona era ya limpiado,
y había una práctica que debía llevar a cabo, ya sea que llevaba ante el sacerdote, ¿sí?, ya sea palominos o palomas, hermano, bueno, es lo mismo, las ofrecía, sí, por su pecado, porque a veces hasta las cosas tan naturales del ser humano eran impuros delante de Dios. Esa era la ley, ¿sí? La ley, dice Pablo, que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Mas aún sin embargo, una de las características de la ley, hermanos, era que mostraba los pecados del hombre, mas no tenía ninguna capacidad de cambiar y transformar al ser humano. Solamente, si da de cuenta que era un espejo, ¿sí?, donde lo presentaba y decía, eso es lo que tú tienes, eso es donde estás mal, ¿sí? Mas aún sin embargo, acuérdense que dentro del judaísmo, todo eso se llevaba ¿cuándo era cuando se presentaba el judío delante de Dios? En el día de la expiación, cada año, esperar, hermanos, un año, ¿sí? No sé si ellos llevaban alguna anotación, ¿sí?, de cuántas fallas tenían, porque, hermano, yo quiero pensar que todos los sacrificios que se llevaban a cabo en el día de la expiación eran días matando animales, cada uno. Mire, lo curioso y lo trascendental de esto es que ellos no tenían contacto con Dios. Los sacerdotes que entraban al lugar santo, hermano, pero el que entraba directamente con Dios era el sumo sacerdote, el que primero ofrecía sacrificio por él y luego por el pueblo, pero el pueblo quedaba fuera, no había ningún acceso para entrar en la presencia de Dios. Entonces, hermano, esa era la ley establecida por Dios. Y les decía, una de las características es que no salvaba a nadie. Fue nuestro ayo, nuestra institutriz. Ayo significa institutriz, que nos fue llevando y nos fue diciendo, estás mal. La ley, o sea, estamos hablando de los tiempos de la ley, ¿sí? En el Nuevo Testamento hay otra situación, pero la ley para el judío, hermano, fue un espejo donde le mostró, sabes que esto es lo que estás mal. Cuando abundó la ley, abundó el pecado, pero como abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra del Señor. Entonces tenemos en Levíticos 15, hermano, hablando de la purificación por las impurezas físicas. Pero luego allí, en el libro de Marcos, capítulo 1, tenemos un personaje es Juan el Bautista. Juan el Bautista, Marcos capítulo 1. Juan el Bautista dice, él viene a cumplir un propósito, hermanos. Fíjese, Juan el Bautista aparece y desde antes el profeta Malaquías, en Malaquías 3:1, hablaba de Juan el Bautista, e Isaías en el capítulo 40, verso 3, hablan de él. Dice Marcos 1:2, he aquí, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ese era Malaquías 3:1, ¿sí? Y Marcos 1:3 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Estamos, hermano, aparece en escena Juan el Bautista, ya previsto por los profetas, profetizado por los profetas, tanto Isaías como Malaquías. ¿Y sabe cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Traía un mensaje poderoso para mucha gente, hermano, un mensaje que confrontaba. El mensaje de Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un mensaje de arrepentimiento, y eso lo encontramos en el libro de Mateo, ahí viene el mensaje.
de Mateo 3, pero miren, Juan aquí nos lo presenta. Marcos capítulo 1 verso 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan está en el desierto, sí, bautizando. Había agua en el desierto, pues estaba el río Jordán, sí. San Juan habla de que Juan estaba en el capítulo 1, que estaba en Betábara, sí. Y Juan dice, verso 4, bautizaba Juan, sí. Entonces aparece en escena Juan el Bautista con un mensaje de arrepentimiento y bautizando, y luego allí en el verso 9 estamos hablando del bautismo. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, ¿sí? También nuestro Señor Jesús fue bautizado, y pudiéramos preguntarnos, ¿acaso, por qué Jesús, que era sin pecado, fue bautizado? ¿Por qué lo bautizó a él? Pero el Señor Jesús, porque fíjese, Juan cuando ve los evangelios paralelos, Mateo, Marcos y Lucas, vemos que aún en Juan habla de Juan, en el San Juan habla de Juan, y cuando Jesús le dice que lo bautizara, le dice Juan en Mateo, le dice: ¿sabes qué? Bautízame. ¿Cómo, Señor? Si yo debo ser bautizado por ti. Porque Juan hablaba del Señor Jesucristo, y cuando en San Juan van los judíos y le preguntan: oye, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? Lo primero que le dicen: yo no soy el Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿eres alguno de los profetas? No, pues yo vengo, soy una voz que clama en el desierto. Yo vengo a preparar el camino. Él viene a abrir el camino para el que venía atrás. Y Juan el Bautista dice: ¿saben qué? Ese que viene tras de mí, yo no soy digno de desatar las correas de él. Yo los bautizo en aguas, dice, mas él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Y cuando Juan ve a Jesús, que le dice el Señor Jesús: ¿sabes qué? Bautízame. Dice: Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Pero el Señor Jesús, porque estamos viendo en Marcos 1:9 que Jesús fue bautizado, y la pregunta: ¿por qué Jesús fue bautizado si él era sin pecado? ¿Sí? Mire, dice San Juan, en Mateo 3:15 dice, desde el 13, es paralelo a Marcos. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió: gracias, hermano, deja ahora, esa es la causa. ¿Por qué Jesús fue bautizado si él era sin pecado? Dice el Señor Jesús: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan, tú no te preocupes, tú bautízame, déjalo así, porque vamos a cumplir con la justicia. Primeramente, hermanos, el Señor Jesús, al bautizarse, se estaba identificando con la humanidad pecadora. En segundo lugar, hermano, estaba validando el ministerio de Juan. Y por último, estaba inaugurando su ministerio público. Él había estado en el desierto, ¿sí? 30 días ayunando. Acuérdense que cuando sale, Satanás lo prueba, ¿sí? Lo prueba, pero ya el Señor Jesús estaba iniciando su ministerio. Por eso es que Juan le pregunta: Señor, ¿y por qué quieres que yo te bautice si yo necesito que tú me bautices? Y esa es la explicación: porque
Jesús estaba identificado con la humanidad. En segundo lugar, estaba avalando el ministerio de Juan el Bautista, y en tercer lugar, estaba inaugurando su ministerio. Ahora quiero invitarle a que abra su Biblia. Estamos hablando del tema del significado del bautismo. Ahora vamos a entrar un poquito más de lleno. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Los voy a esperar. Romanos 6, versos 3 y 4. Por cierto, esta es la clase que vimos ayer en Romanos 6, capítulo 6, hasta el verso 10. Bien, dice, es más, voy a leer de Romanos 6, 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? Hay una pregunta que está en el aire, y dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a continuar en el pecado para que la gracia se siga manifestando? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya hemos muerto al pecado, no podemos continuar en él. Y ahora dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Y dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí Pablo deja bien evidente, hermano, que hay una identificación del creyente con Cristo. Primeramente dice el verso 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Y ese es el simbolismo del bautismo. Cuando yo me sumerjo en las aguas, simboliza que como Cristo muere, yo muero con Él en las aguas. El viejo hombre, el hombre contaminado, el hombre de pecado, hermano, está muriendo. Recuerden que el bautismo es una representación, un acto externo de la obra interna que Jesús ha hecho en nosotros. Entonces, al sumergirnos en agua, estamos diciendo que estamos muriendo al pecado. Y al emerger de las aguas, al salir de las aguas, nos identificamos con la resurrección de Jesús. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y eso es lo que lleva y conlleva el bautismo, hermano. Un paso de obediencia, un paso de fe que le dice al mundo, yo he decidido abrazar la fe de Cristo. Yo he decidido que sigo al Salvador, ¿sí? Y al sumergirme en las aguas, estoy diciendo que me estoy identificando con Cristo en su muerte, y al emerger, estoy identificándome con Él en su resurrección. Y eso tiene una trascendencia todavía más gloriosa, hermano, ¿sí? Porque no solamente emergemos en el agua de las aguas en novedad de vida, porque también, hermanos, esto tiene una repercusión o una trascendencia gloriosa, porque al identificarnos con la resurrección de Cristo, estamos hablando de que en el tiempo futuro, así como Cristo vive, nosotros vivimos, y en el tiempo futuro también vamos a estar con Él y vamos a reinar con Él. Miren lo trascendente y lo maravilloso de este simbolismo, no es solamente un rito, tiene una trascendencia teológica inmensa para usted y para mí. Este mensaje debe ser para alguien que se va a bautizar, más aún, sin embargo, hermanos, es un recordatorio de esa obra gloriosa y maravillosa que el Señor ha hecho en nosotros, y que un día también nosotros dimos ese paso de fe y obediencia. Mire,
El bautismo es el símbolo y sello visible de nuestra identidad o unión con Cristo, de nuestro traslado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es el sello externo, ¿sí?, que le dice al mundo que nosotros hemos puesto nuestra fe en el Salvador y nos hemos identificado con Él. Es el acto que simboliza nuestra muerte al mundo de pecado y nuestra resurrección, nuestra entrada al nuevo mundo de vida eterna, luz y justicia. Ese es el significado del bautismo para el creyente, para el cristiano. Hermanos, esto es glorioso. El bautismo representa la realidad sublime de nuestra incorporación a la nueva raza de hombres y mujeres justificados, ¿sí?, por nuestro Dios a través de la fe. Y ahora estamos en una posición diferente. Ahora estamos como, ya, hermanos, hemos dado la espalda al pecado, hemos dado la espalda al mundo, hermanos, y no solamente ha cambiado nuestra vida, nos ha puesto en una posición gloriosa como hijos de Dios, como hijos de Dios, coherederos con Cristo, hermano, ¿sí? Y bueno, y Dios en su infinita misericordia nos hace merecedores de su gracia. Gloria a Dios. ¿No es esto maravilloso? Qué glorioso, hermano. Que es parte de la formación del creyente, del cristiano. Luego vamos al libro de Hechos. En Hechos 2:38 vemos a Pedro dando un mensaje para poder llegar a Hechos 2:38. En Hechos 1, en 1:4, el Señor Jesús, acuérdense, comienza Hechos 1 hablando de que Jesús se le aparece a sus discípulos con pruebas indubitables por 40 días, que no había duda, ¿sí? Y en y en Hechos 1:4 dice que cuando estando juntos los discípulos, dice que les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, les dijo el Señor Jesús, la cual oísteis de mí, ¿sí? Les hace un mandato. Les dice, ¿sabes qué? No se van a mover. Les mandó que van a permanecer en Jerusalén, ¿sí? Acuérdense, ya ha pasado la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesús, su crucifixión, su muerte, y ya lo habían sepultado en aquella tumba prestada, y ha resucitado. Y les dice, acuérdense que los discípulos se esparcieron. El único que estuvo con el Señor Jesús, ¿se acuerdan quién fue? El discípulo amado, Juan. Y el resto, Pedro, hermano, Pedro le dijo en cierta ocasión al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, y si es necesario, muero contigo, ¿sí? Y dice la palabra que cuando Jesús fue apresado, menciona allí, dice, y Pedro le seguía de lejos, ¿sí? ¿Y dónde quedó el Pedro impetuoso, el Pedro que le había hecho promesas al Señor? ¿Sí? Ahora el Señor Jesús se les aparece por 40 días, y ahí en Hechos 1:4 dice, les mandó que no se fuesen de Jerusalén hasta que fuesen que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
¿sí? Les mandó, aquí se quedan, porque la promesa del Padre va a llegar con ustedes. Y ahí en Hechos capítulo 2 es clave, ¿sí? Comienza diciendo que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, ¿sí? En el contexto en San Juan, en Hechos 1:15 dice que en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, eran 120 que estaban en el aposento alto orando. Unánimes quiere decir que estaban en un mismo sentir. Unánimes quiere decir que le creyeron al Señor. Unánimes quiere decir que cuando el Señor Jesús les mandó que no se fuesen de Jerusalén, ellos le creyeron al Señor y dijeron, aquí vamos a estar los 120 en el aposento alto, esperando la promesa de la cual nos acaba de hablar nuestro bendito Salvador, ya resucitado. Ellos tenían la evidencia de que Jesús había resucitado, se les apareció. Y dice la palabra de Dios, dice el libro de los Hechos, en el verso 2, que de repente vino un estruendo, ¿sí? Vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. Y yo pensaba, leí hace rato, dice, y pensaba, ¿cómo sería ese acontecimiento? Estar reunidos como estamos ahora, unánimes buscando al Señor, y de repente se oye un estruendo del cielo, ¿sí? Un estruendo, no sé de qué magnitud. Una cosa sí es cierto que dice la palabra, que como de un viento recio, que llegó de repente un viento que soplaba inmensamente. Algo que, para que la palabra de Dios lo describa de esta manera, es que el lugar donde estaban ellos reunidos, de repente, hermanos, se oyó un estruendo y aparece un viento recio que soplaba, dice, y ese viento llenó toda la casa donde estaban reunidos. Esa es la presencia de Dios. Lo que aquellos 120 estaban ahí en el aposento alto esperando, de momento llega, hermano. De momento llega cuando ellos no lo esperaban. De momento llega, ni pensaban de qué manera iba a llegar, mas sin embargo, aquel viento recio, hermano, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y dice el verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué sigue diciendo, hermanos? Y fueron llenos todos del Espíritu Santo, hermano, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? Aquella promesa que Jesús les hace en Hechos 1:5 se cumple aquí en Hechos 2, ¿sí? Y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y había allí reunidos judíos de diferentes lugares. Yo leía, hermanos, estaba allí, es más, ahorita lo leemos para entender, hermano, wow, decía, de Asia, de Macedonia, de diferentes, de Ponto, de Galacia, de otros lados, y todos, hermanos, escuchaban que se hablaba en sus lenguas, dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, ¿sí? Dice, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque estaban, venían de Galilea. Allí en el mar de Galilea Jesús fue cuando le habla a los 12 discípulos, ¿sí? Y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y eran partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como
prosélitos cretenses y árabes. Fíjese, en Pentecostés, ¿sí? Cuando hay ese estruendo, hermanos, la gente se reúne y cada uno comienza a entender: oye, si yo soy de Asia y veo que están hablando nuestro idioma, y lo más glorioso de esto, hermanos, es que lo que ellos hablaban, ¿sabe qué era? Dice, estaban todos atónitos dice, y les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dígame si no es esto glorioso, ¿sí? Y Dios quería traer un mensaje a través, y lo hizo a través de sus 120 que estaban en el aposento alto, para que todos los que estaban reunidos escucharan las maravillas de Dios, porque Dios tenía un plan maravilloso en Jerusalén, ¿sí? Para todas aquellas personas que estaban reunidos, ¿sí? Y dice, el verso 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, preguntándose, ¿sí? Diciendo, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué hablan maravillas de Dios? ¿Qué es lo que está aconteciendo? No entendían, ¿sí? No entendían. Y no faltó en el verso 13 que dijeran, burlarnos, esto está lleno de mosto, estos están ebrios, ¿sí? Esto lo que están hablando es que están ebrios. Pero vimos la gran cantidad de gente que estaba reunida y todos escuchaban en su idioma, hablaban cada uno en sus lenguas, y lo glorioso que le decía es que hablaban de las maravillas de Dios. Y ahí tenemos ahora poniéndose en pie. ¿Quién cree que se puso en pie? Pedrito. Pero ahora diferente, hermano. Ahora Pedro era parte de los 120 que estaban en el aposento alto. Ahora Pedro se pone en pie y dice, yo quiero pensar que el Espíritu de Dios lo tomó y le dice, Pedro, levántate, porque le vas a dar un mensaje a aquellos que se burlan, a aquellos que hablan, que dicen que ellos están ebrios. Y Pedro se pone en pie y le dice, varones israelitas, estos no están ebrios. Es el cumplimiento de la palabra que hablaba el profeta Joel en el tiempo antiguo. Joel decía que en los postreros tiempos los jóvenes, más esto lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y ahí, hermano, a toda esa gente reunida, Pedrito los confronta con la palabra y los lleva en una confrontación diciéndoles, Jesús habla. Me brinco porque tenemos que avanzar. Verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales de Dios, hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Sí? Dice el verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. Conocemos, Dios le dio una promesa antes, cuando estaba ya para partir David. Dios le dijo que de él iban a ser iba de su linaje iba a venir el Salvador, ¿sí? Y allí en el verso 36, porque vamos avanzando, dice, sepa pues ciertísimamente
toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sí, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron, mas Dios le ha dado una posición. Por eso en Filipenses dice en el capítulo 2, que Dios le ha dado un nombre por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sépase ciertísimamente, dice, toda la casa de Israel, que Dios le ha hecho a ese Cristo que crucificasteis, le ha hecho Señor y Cristo. Y luego mire lo que dice el verso 37. Al oír esto se compungieron. Compungirse es que les dolió el corazón. La palabra de Dios impactó. El Espíritu Santo que estaba, hermano, en Pedro, hermanos, al oír esta palabra, tocó la vida en los corazones. Compungidos, no sabían qué hacer. De hecho, ellos no entendían. Ahorita leímos que en el verso 2 se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Era un plan glorioso de nuestro Dios. Un plan para el pueblo de Israel. Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando Dios te cerca, cuando Dios nos cerca, cuando Dios toca la vida de cada uno de nosotros, cuando lo hizo, y cuando Dios toca la vida del ser humano, hermano, te preguntas y nos preguntas, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué sigue? Y dice el verso, Pedro les dijo, arrepentíos primeramente, y ese era el mensaje de Juan el Bautista, lo vimos, el mensaje de Juan era de arrepentimiento. Arrepentimientos, ¿qué quiere decir? Que yo reconozco mi condición y me arrepiento, ¿sí? Y reconozco la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario, y a través de la fe me apropio de ella. Y le dice Pedro, arrepentíos, dice, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El arrepentimiento, el perdón de pecados viene por el arrepentimiento, ¿sí? Y como consecuencia, esa práctica externa, hermano, nos lleva al bautismo. Dice el verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántas? 3,000 personas. Me dijo ayer el pastor, ¿saben qué? Compartan el significado. Sí, hermano, con todo gusto. Y me dijo, tenemos 1 o 2. Gloria a Dios, porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en el cielo? Hay gozo en el cielo, ¿sí? Y yo pensaba, 3,000. ¿Cuántas? Bueno, a lo mejor, no sé dónde los bautizaron, hermano, pero el trabajo fue inmenso, ¿sí? Nosotros con 4 o 5 nos andamos ahogando, ahora 3,000, hermano, 3,000, pero Dios tenía un plan para Israel, para aquellos hombres y mujeres de otras partes que se habían congregado. ¿Por qué, hermano? Porque Dios así trabaja, porque Dios así lo quería. Y luego vimos más adelante que Pedro les da otro mensaje, y ahí se convierten 5,000 personas, ¿sí? Arrepentidos y convertidos, le dice Pedro, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio espiritual. Estamos hablando del significado del bautismo. Primero, ahorita vimos, hermano, en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, que es una identificación con Cristo, ¿sí? En su muerte y en su resurrección. Ahora, dice el significado, no voy a brincarnos, porque ya ven que el significado del bautismo simboliza limpieza, representa el perdón de pecados, ¿sí?
si bien es cierto, les decía que hay una identificación con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, entonces la aplicación práctica del significado del bautismo es que el bautismo sigue siendo relevante en la vida de la vida cristiana. Es un acto de obediencia, es una confesión pública donde yo digo, ¿sabe qué? Yo he decidido seguir a Cristo. De hecho, hay un canto tan precioso que dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Sí? Es una confesión pública, ¿sí? Que el mundo ve y dice, este ya es hermano. Sí, es hermano porque la sangre del Cordero nos ha lavado y nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable y nos hemos constituido posicionalmente en sus hijos. Ahora somos hermanos del resto de los hijos de Dios. ¿Sí? Y dicen, es un símbolo de transformación. Sí, por eso, ¿y ahora qué le pasó? Ya los amigos ya no nos buscan. Tienen miedo, les da miedo. Algunos les da miedo que les hablemos del Evangelio y ellos también sean tocados. Les da vergüenza, a algunos les da pena y les da vergüenza, ¿sí? Porque dicen, este se hizo hermano, pero no les da vergüenza hacer todo lo que hacen fuera, causado por las drogas, el alcohol. Eso no vergüenza, les da vergüenza que los identifiquen con los hermanos. Pero, hermanos, es un símbolo de transformación. El bautismo es un compromiso con nuestro Señor, con nuestro Dios. Sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, sí, aquí estamos, Señor. Y estoy dispuesto. Es más, hermano, yo creo, hermano, el creyente cristiano debiera mantenerse en una misma línea, porque cuando la gran mayoría de nosotros, hermanos, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, nos bautizamos y comenzamos en ese caminar, ¿qué pasó con nuestra vida? A todo el mundo le queríamos hablar y decirle que había un Cristo que cambia, que transforma, y aquí estoy yo porque me ha cambiado. Y hermano, deberíamos mantenernos en ese amor. Nosotros le llamamos el primer amor, pero el creyente, el cristiano, debe estar constante en ese mantenernos en esa posición, en un solo amor, ¿sí? En un solo amor. Y con el bautismo en agua es mucho más que un rito religioso. Es un simbolismo profundamente teológico. Expresa arrepentimiento, identificación con Cristo y entrada al pueblo de Dios. Amén. Ese es el mensaje que quería compartir, ¿sí? En esta tarde. El simbolismo. ¿Hemos entendido algo del simbolismo del bautismo? Amén. ¿O nos hemos recordado? Amén. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero ser muy respetuoso por nuestra hermana Mimi, los hermanos que van a ensayar. Damos gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por la participación de tu palabra, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor, sino que siempre cumple el plan y el propósito para lo cual tú le envías. Gracias, Padre, por este grupo de hermanos aquí reunidos. Gracias, Señor, porque tú sigues bendiciendo nuestra vida. Padre amado, pedimos por nuestro pastor, donde él se encuentra, bendícelos, úsalo, Señor, para tu honra y gloria. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ahora vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia. Permite que tu presencia, que tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros.
Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho en esta tarde aquí en tu santuario. A ti sea, Señor, honra y gloria hoy y siempre. Quédate con los hermanos que van allá. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.